Buenos días. ¿Cómo amanecen esta mañana? Bueno, salude por favor la persona que está a su lado. Dígale buenos días. Si no lo conoce, pregúntele el nombre. ¿Cómo está? Yo soy tal y pregúntele el nombre. Bien, amén. Quiero que, pues bueno, vamos a entrar hoy allá a tratar de responder una pregunta un tanto difícil, y por eso el título de la enseñanza. ¿Un cristiano tatuado? ¿Un cristiano con tatuajes? Es una pregunta interesante y una pregunta a la que, mire, después de mes y una semana o casi mes y medio, por fin llego a esta pregunta, a responder esta pregunta, porque antes me interesaba que quedaran claros algunos principios, algunas verdades. No puedo repetirlo aquí hoy, todas esas cosas, pero sí me interesa que usted pues se tome el tiempo de escuchar las enseñanzas que hemos dado aquí los domingos desde hace como, sí, mes y medio aproximadamente, donde hemos venido hablando de algunos temas importantes que son los que definen la ética cristiana. Cuando nosotros hablamos de ética cristiana, nosotros estamos tratando de entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué un cristiano hace esto y no hace aquello? Eso es ética. La ética tiene que ver con la moral, con lo que está en mi corazón. Y como cristianos pues hemos entendido que al ser transformados, que nuestra vida al ser rescatada, al ser librados del pecado, eso implica de alguna manera cómo vamos a vivir, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a hablar, cómo vamos a pensar, cómo vamos a hacer negocios, todas estas cosas. Hablaba con mi esposa esta mañana de algo importante y hablamos, bueno, ¿y el evangelismo qué es? El evangelismo y el discipulado son cosas diferentes, y yo le decía, pues sí y no. Sí son diferentes porque una persona puede sentirse completa, puede sentirse que está haciendo el trabajo completo de evangelismo cuando le proclama a alguien que debe entregar su vida a Cristo Jesús y le expone cómo se hace, y eso puede tomarle a uno 5, 10, 20 minutos, no necesariamente más de eso, mientras que el discipulado implica un trabajo diario y constante de enseñarle a la gente cómo vivir. Pero no son diferentes porque evangelizar a alguien es llevarlo a vivir el evangelio, y llevarlo a vivir el evangelio pues es discipulado, así que son la misma cosa. Y bueno, y yo le menciono esto a usted porque nosotros tenemos que entender que somos afectados por la cultura. La cultura es todo aquello que da significado al entorno donde yo vivo. La cultura es todo aquello en donde tú te desenvuelves. Son las cosas que no necesariamente signifiquen lo que deben significar, pero que para la cultura en la que estamos sí significan. Una cultura de una u otra manera va a afectar cómo piensas, cómo tomas decisiones, cómo actúas, cómo hablas, cómo te vistes. Y aunque tú pienses que eso no te afecta de ninguna manera, la realidad es que sí. Puede que tú no seas susceptible a las modas. Ay, mire, yo no me he visto como se visten las personas de hoy día, pero indudablemente tu manera de pensar o de hablar o la perspectiva en que haces las cosas, ¿sí?, la perspectiva que tienes frente al mundo, sí está influenciada por la cultura. Por eso hablamos de una cultura colombiana. El colombiano hace las cosas de una manera particular, no las hace igual que otra gente, y nosotros estamos acostumbrados a esa manera porque hace parte de nuestra cultura. Ser cristiano, podemos pensar y definirlo de la siguiente manera: es vivir la cultura cristiana. Así que si tú quisieras hablar en términos modernos, en términos de la cultura, ¿qué es ser cristiano? Pues es dejar la cultura del mundo para vivir la cultura cristiana. Y vivir la cultura cristiana es vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es ser cristiano. Pero a veces eso no es tan sencillo porque se presentan cosas que son un tanto difíciles, confusas, un poco enredadas, y además está lo que queremos hacer.
Porque no es solo cosas difíciles o enredadas, sino lo que yo mismo deseo y anhelo hacer. Ahí es donde a la iglesia y a tu vida pueden llegar modas, cosas de la cultura que no necesariamente se ajusten a la palabra de Dios, que te van a llevar a tomar una decisión y que es necesario que tú pienses, ¿esto lo puedo hacer? ¿Esto no lo puedo hacer? Y si esto lo puedo hacer, ¿hasta qué punto puedo llegar con esto que puedo hacer? Bueno, me interesa entonces que nosotros hablemos de este tema, de los tatuajes, porque creo que debemos tener claro cómo es que funciona esto en los cristianos. Debe quedar muy claro qué es lo que sucede, y la respuesta no es tan sencilla como usted puede imaginarse, que pues no, o como puede otro pensar, pues sí, no es tan sencilla. Así que le voy a pedir el favor que usted me preste mucha, pero mucha atención. Esté atento, pues quisiera si estuviéramos en otro espacio. Si tiene preguntas, hágalas, pero pues no podemos hacer, imagínense aquí no con preguntas y respuestas. Pero sí quiero que usted esté muy atento, ¿sí? Tome nota de lo que va a escuchar esta mañana, porque sé que no solamente eso va a darte una respuesta frente a los tatuajes, sino frente a muchas otras cosas en tu vida. Puede que el problema o la duda que tengas tú no sea con respecto a un tatuaje, sino sea con respecto a otra cosa. Puede que vengas, este tema pues a mí no me interesa mucho porque lo tengo muy claro que no, o usted lo tiene muy claro que sí, bueno, pero vas a tener los principios para otra cantidad de decisiones en tu vida. Señor, háblanos esta mañana. Permite que tu palabra y tu verdad sea conocida por nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, amén y amén. Y ahora su Biblia, por favor, en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, vamos a leer el versículo 18. Y dice así la escritura: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. En otras versiones es mucho más explícito, no se habla de imprimir o de hacerse rasguños, sino que dice literalmente, no se harán marcas ni tatuajes, dice literalmente. Y quiero responder en primer lugar una pregunta, y es: ¿hay algún mandato bíblico para no hacerse un tatuaje? Bueno, usted ya podrá pensar, pues acabamos de leer un versículo que dice que no, pero hay tres problemas que surgen con ese versículo, y quiero que los evaluemos desde esa perspectiva. ¿Cuáles son los problemas que surgen con este versículo? Tenemos que responder que ¿hay un mandato bíblico para no hacerse un tatuaje? Sí, pero el problema es que eso está en el Antiguo Testamento. ¿No está en dónde? En el Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que reconocer ciertamente que este versículo está en lo que se llama la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Es la ley, ¿sí?, del pueblo de Israel, la ley que Dios le dio a su pueblo escogido. Y ahí es el único versículo donde aparece una prohibición directa para no hacerse un tatuaje. En el Nuevo Testamento no aparece. Por eso algunos han dicho que ese mandamiento o que ese versículo nada tiene que ver con ¿quiénes? Con nosotros, porque nosotros somos parte del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pues del Nuevo Testamento. ¿Y pues qué tenemos que ver con el Antiguo? Pues nada, dicen algunos, sostienen algunos que de ninguna manera nosotros teníamos que ver nada con eso. Ahora, uno puede responder, ¿hay un mandato bíblico para no hacerse un tatuaje? Sí, pero entonces se le agrega, pero no aplica para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces las leyes del Antiguo Testamento, dicen ellos, no son vinculantes para nosotros, es decir, no nos obligan
a cumplirlas. Y entonces salen otros ejemplos. ¿Y qué pasa con el cerdo? Ahí el Antiguo Testamento dice que no se puede comer cerdo, pero nosotros sí comemos cerdo. Y entonces, pues si comemos esto, y entonces ¿cómo así que lo del tatuaje no, pero esto sí? Y entonces este primer problema que surge es el asunto del Antiguo Testamento. El único versículo que aparece está en el Antiguo Testamento. Pero además surge otro problema, y es el problema del contexto. Usted sabe que para entender la Biblia usted tiene que leer el versículo y además leer lo que está antes y lo que está después, y ojalá sí lee el libro completo para que pueda entender todo el contexto. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? ¿Cuál es el mensaje directo? Cuando tú no lees el contexto vas a recibir una información parcial, una información fragmentada, y lo más común que puede suceder es que nosotros malinterpretemos las cosas. Y entonces dicen, ¿a qué específicamente se refiere ese versículo? Y si lo miramos en detalle, dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Pues resulta que en la época en que se dio esto, estamos hablando en el año 1300 antes de Cristo, imagínense. Entonces Canaán, que era donde iban a ir los israelitas, tenían unas costumbres cuando moría alguien, cuando moría un ser querido, y era que se hacían tatuajes en honor a quienes, a esos que habían muerto. ¿Qué clase de tatuajes tenían? No sé, de pronto era el nombre, pues no sé si las caras, pero bueno, se hacían de alguna manera señales. Y entonces este versículo en primera instancia está aplicado a cómo tú asumes el luto. De ninguna manera usted puede asumir el luto haciéndose un tatuaje. Entonces, el segundo problema con este versículo es que no habla de lo estético, sino de asuntos que tienen que ver con el luto. Eso ha llevado a algunos a pensar que mientras el tatuaje no se haga para un muerto o para un dios, sino que se haga no sé, una nota musical o un león o una cosa así, pues no hay tanto problema, porque lo que está prohibido ahí es hacérselo ¿por quién? Por un muerto. Ese es el segundo problema que surge, que el contexto como que nos lleva a pensar que solamente lo malo no es el tatuaje en sí mismo, sino que es que la actitud que se hace, lo que hay en tu corazón cuando lo haces. Eso es el segundo problema que se enfrenta con este versículo. El tercer problema que enfrentamos es el asunto de la libertad. Resulta que entonces los cristianos sabemos que dice, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley para una nueva vida, que nosotros ya no somos esclavos de la letra, sino que somos esclavos, más bien servidores del Espíritu. Así que nosotros bajo ninguna circunstancia, por la libertad que tenemos en Cristo, estamos obligados a estos mandamientos. Soy libre. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo. Y otra vez lo repite más adelante, todo me es lícito. Y en Gálatas él habla, ustedes son libres, ustedes no son esclavos, ustedes pueden hacer. Y es más, la carta a los Gálatas específicamente está hablando en contra de todos aquellos que creen que la ley se debe cumplir para ser salvos, que están dispuestos a circuncidarse para ser salvos. Entonces fíjese los problemas que nosotros enfrentamos con este versículo. ¿Hay un mandato entonces en la Biblia para no hacerse un tatuaje? Sí, pero ese mandato enfrenta algunos problemillas. ¿Cuáles problemillas? Ya le conté: el Antiguo Testamento, el contexto y el asunto de la libertad. Esos son los problemas que enfrentan. Ahora, yo quiero que tú entiendas que más que un asunto estético o un asunto de adorno, es un asunto del corazón. Así que vamos a empezar a mirar algunas cosas importantes, y quiero que pienses en lo siguiente. Mira, cada argumento que tú das para no obedecer la palabra de Dios no habla del mandamiento, sino que revela un problema de tu corazón.
Lo vuelvo a repetir para que quede claro. Cada argumento que se levanta para no obedecer la palabra de Dios revela un problema ¿de qué? Del corazón. No del mandamiento, no que el mandamiento esté en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, no que el mandamiento sea mal entendido porque el contexto no dice eso y no porque haya libertad. Revela es un problema ¿de qué? Del corazón. La pregunta que tendríamos que hacer en este momento, o la pregunta que tú tienes que enfrentar siempre que escuchas la palabra de Dios o que lees la palabra de Dios es: ¿qué produce esto en mi corazón? ¿Estoy de acuerdo con esto? Hay palabras en la Biblia y hay versículos en la Biblia que chocan contra lo que nuestra naturaleza quiere, que chocan contra lo que nosotros somos. Y entonces tú tienes que preguntarte: ¿estoy de acuerdo con esto? Estos días, ustedes deben saber, uno siempre pelea con la esposa. Pues no siempre, pero pelea uno con la esposa. Y estos días por ahí con mi esposa y nos disgustamos. Y yo sabía que yo era el que la había embarrado, pero entonces dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro. Pero el orgullo dice que sí. El orgullo dice: espere hasta mañana. Y el orgullo le dice a usted: pero es que eso es simbólico. En realidad eso está hablando desde mucho tiempo. Pero durar bravo 15 días no es tanto problema. ¿Sabes qué revela eso? La actitud de qué. No es el mandamiento el que está mal, es mi corazón el que me hace pensar: no, ya se durmió, pues no, ¿para qué la despierto? Mañana nos arreglamos. Es el que te hace pensar: pero yo tener que humillarme, pero yo tener que pedir perdón, pero yo tener que... ¿Qué revela eso? Es la actitud de qué. No es el mandamiento lo que está mal, es el corazón. Y eso con todas las áreas. Entonces yo estaba por la noche y mi esposa estaba ya acostada y yo pensaba todo lo que les decía. Yo ya estaba dormida, ¿para qué la despierto? De pronto se pone más brava: no, déjenla dormida. Y después pensé: Señor, mira cómo es el corazón de uno tan duro. Porque el corazón es tan duro para pedir perdón que está dispuesto a sacar 1001 excusa para no hacer lo que debe hacer. Entonces, cada vez que tú enfrentas un mandamiento de Dios, cada vez que tú enfrentas una predicación de la palabra, cada vez que tú estás leyendo en tu devocional y que encuentras algo ahí y dices: esto no me gusta, o esto no estoy de acuerdo con esto, etcétera, 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 no pienses en esto, sino piensa en tu corazón. Algunos tienen un conflicto con el predicador. Ese predicador no sabe predicar, mire lo que va a decir. El problema no es lo que el predicador dijo, el problema es su corazón, que no puede aceptar aquello que se está diciendo. Bueno, hago la salvedad, ¿no? Pues si se está diciendo una herejía por allá bien rara, pues obvio, ¿usted qué va a aceptar eso? Pero si estamos en la sana interpretación de la palabra de Dios y entendiendo lo que se dice, si tú no lo quieres hacer, ¿el problema cuál es? Tu corazón. Tendría que preguntarte yo en este punto algunas cosas. ¿Necesitas estar totalmente convencido para obedecer a Dios? ¿Usted se imagina que tuviera que convencer a su hijo para lavar la loza? Hijo, tú tienes que lavar la loza. Pero no quiero. No, pero te voy a convencer. Es que todos comemos, así que todos ponemos. Eso tampoco lo va a convencer. Imagínese todos los días usted con esa discusión: vamos, ven, te voy a convencer. No, es que no está tan sucia. No, mira que no son tantos. Es más, te ayudo. No, qué cosa. Usted cuando quiere obediencia no está preocupado porque él entienda, sino porque haya ¿qué? Obediencia. Pero tú necesitas estar totalmente convencido para obedecer a Dios. Dios es sabio, tan sabio, que Él no se pone a respondernos todas las preguntas, simplemente dice: no haréis o no haga esto. Y usted, pero, ¿y a quién le pregunta a usted? Yo ya dije, usted verá si hace o no hace, porque finalmente es su corazón el que se está revelando. ¿Necesitas estar totalmente convencido? Hablando de los tatuajes, esto no es un asunto de la estética, no es un asunto de que se ve mal o que se ve bien, no, es un asunto que revela lo que hay en lo profundo ¿de dónde? De tu corazón. Es lo que necesitamos poner acá en evidencia. Entonces,
Tienes que estar totalmente convencido, debes entender todo a profundidad para obedecer lo que Dios dice. Sí, debes entender todo a profundidad. Tienes que pensar, no es suficiente un versículo que diga, no importa si está en el Antiguo Testamento o no está, no es suficiente un versículo que diga eso para no hacerlo. ¿O cuántos versículos necesitas? ¿Cuántos? Y mire que estamos hablando de los tatuajes, pero no quiero que piense solamente en los tatuajes, piense en todo aquello que le agrede de la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos necesitas para entender que eso es lo que Dios dice? ¿Cuántos? Y hago estas preguntas porque estoy tratando de llevarte a pensar, tratando de llevarte a que consideres qué es lo que hay en tu corazón. Ahora, ya que entendemos que no es un asunto de estética, sino es un asunto del corazón, necesitamos dar respuesta a los problemas que hay. Primer problema, dijimos que ese versículo aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a revisar los argumentos. Entonces dicen, como aparece en Levítico, no aparece en lo demás, no aparece ni en Mateo, ni el Señor Jesús habló de eso, nada que ver, eso no nos vincula porque está en el Antiguo Testamento. Bueno, nosotros leímos Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, donde el Señor Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Porque el cielo pasará, pero ni una de estas cosas dejará de cumplirse, dijo el Señor Jesús. Y su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, dijo el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5. ¿Qué quiere decir él con esto? Que la ley en nosotros debe cumplirse sí o sí. ¿Y cómo se cumple? Primero, por algo que es, el nombre técnico de eso es imputación. Porque lo que otro hizo, ahora te lo otorgan a ti. No porque tú lo hayas hecho, sino porque el otro, ¿quién lo hizo? ¿Quién es ese otro? Cristo. Tú cumples la ley por imputación, por fe. Por fe tú cumples la ley, pero la santificación, que es la segunda manera en que se debe cumplir la ley en nosotros, implica la aplicación de esa ley en nuestros corazones y en nuestra vida. ¿Qué es lo que revela la ley a nosotros? Pues la ley simplemente revela cuál es el carácter de Dios y cuál es su voluntad para los hijos de Dios. Eso es lo que tú necesitas entender. Entonces el versículo aparece en el Antiguo Testamento, pero eso no implica que no deba cumplirse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que debe ¿qué? Cumplirse. Y es más, si usted mira todas las cartas del Nuevo Testamento, todas, absolutamente todas nos hablan de ¿qué? De cumplir la ley. No como reglas para ser salvo, sino como reglas que demuestran lo que ya nosotros somos. Segundo problema entonces hablaba del contexto. Entonces el contexto decíamos que implicaba solamente un asunto por muertos. Es que no se puede hacer un tatuaje por causa de muertos, lo demás sí, no hay tanto problema. Ahora yo quiero que pienses en algo. Si un tatuaje era inválido por la muerte de un ser querido, ¿usted cree que hay otro motivo válido para hacérselo? Si se le muere a usted un hijo o su mamacita o su papacito y usted por honor a ellos se hace el tatuaje, pues usted tendría un argumento fuerte. No, yo me lo hago es por un ser querido. Pues usted cree que por mi perro o por Millonarios o por Nacional o no sé, ¿es válido hacérselo? Piensen en eso. Si no se lo permite porque se le muere el papá o la mamá, y entonces ahora sí. Así que el asunto del contexto en realidad nos lleva a pensarlo de la siguiente manera. Si miramos el contexto, si ni siquiera por el papá o la mamá se puede hacer un tatuaje, pues entonces ¿por qué sí? ¿Cuál sería el motivo válido? Tendríamos que pensarlo desde esa perspectiva. Ahora, el principio profundo que subyace a esto en el contexto es que el pueblo de Israel no tenía que hacer las cosas que hacen los cananeos. Ellos no tenían que ser como ellos. Y entonces, si tú eres el pueblo de Dios, ¿qué no tienes que hacer? ¿Lo que hacen los cananeos?
No, lo que hacen los del mundo. Hoy ya no hay cananeos. Ahora tú tienes entonces que pensar, el principio acá no solamente se relaciona con los muertos, sino que habla de algo de separación, que ahorita vamos a mirarlo en detalle. No es, otra vez le repito, no es un asunto estético, es un asunto del corazón. Es que tú vivas la cultura cristiana, no la cultura del mundo. O que intentes meter la cultura del mundo en la iglesia. Eso es lo que está diciendo ese versículo y es lo que dice toda la ley. Toda la ley en su contexto revela precisamente eso. Somos diferentes. Somos distintos. ¿Cuál es el tercer problema? El tercer problema, entonces hablamos de la libertad. Pero resulta que la libertad tiene límites. Somos libres para hacer la voluntad, pero la voluntad de Dios, no la nuestra. Tú eres libre no para pecar, no eres libre para vivir como me venga en gana, pueden decir algunos. No, yo soy libre es para hacer las cosas bien, porque antes eras esclavo para hacer las cosas mal, no podías salir de esa circunstancia. Ahora sí puedes escoger hacer el bien. Ahora eres libre precisamente ¿para qué? Para eso, para hacer el bien. Pero la libertad que hemos ganado en Cristo tiene unos límites. La libertad no debe ser usada como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la libertad que has ganado en Cristo no te da a ti la posibilidad de hacer lo que tu carne o tus pasiones desean. No. Eso estoy hablando de Gálatas capítulo 5. No uséis la libertad para ocasión para la carne. Entonces usted puede hacerse un tatuaje. Ahorita vamos a mirar eso. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque usted es libre en Cristo. No, porque si eso satisface su carne, pues no. 2, tú necesitas pensar en los demás. El criterio del amor al prójimo. Si lo que tú haces afecta a otro y lo hace tropezar en su fe, no lo debes hacer. Así que la libertad tiene límites. No podemos hablar nosotros hoy de libertad como si cualquier cosa que nos plazca pudiéramos hacerla. No, eso tiene unos límites. Ahora, ¿por qué hay cosas entonces en el Antiguo Testamento que no se aplican hoy? ¿Por qué hay cosas que no ponemos en práctica? Por ejemplo, esto de el cerdo, de comer cerdos. En el Antiguo Testamento está prohibido comer cerdo. ¿Por qué no se circuncidan? ¿Por qué no se guarda el sábado? Como el día del Señor, que no se podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué no? Bueno, yo te voy a decir 2 razones principalmente. Bueno, una que tiene una explicación. Sería mejor entenderlo así, porque en el Nuevo Testamento encontramos explícitamente que algunas leyes fueron abolidas. Por ejemplo, las leyes de los sacrificios. Eso no tenemos que hacerlo porque ya uno hizo todos los sacrificios. ¿Quién era ese uno? Cristo. Por eso usted no tiene que matar hoy todos los corderos, si no nos tocaría. Pero como dice el libro de Hebreos, un solo sacrificio fue suficiente y hecho para siempre, ya no es necesario. ¿Qué pasa con la comida? Entonces Pablo dice que por medio de la oración todos los alimentos son purificados. Todos. Y en Hechos, esos capítulos 12, 13, no, como el 14 más bien, o el 13, bueno, uno de esos. Dice el apóstol Pedro, está viendo que baja una manta con una cantidad de animales y le dice la visión: Pedro, levántate, mata ahí, come. Y Pedro dice: nunca ha entrado cosa inmunda en mis labios. Ese nunca había comido cerdo. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y pasa 3 veces. Hay cosas que fueron abolidas, que ya no es necesario que guardar, pero porque lo dice el Nuevo Testamento, porque es claro ahí que no debemos guardarlo. Ahora, eso implica que si no se debe guardar, aún así queda vigente el principio de separación, debe mantenerse. Y entonces, ¿cuál es el argumento principal al momento de evaluar si te haces o no te haces un tatuaje? El principio de separación. Y quiero que ahora conmigo su Biblia, por favor, en
Levítico capítulo 19, versículo 2. Vamos a mirar aquí varios pasajes y vamos a entender qué es el principio de separación. Entonces dice Levítico 19, versículo 2. Habla a todas las congregaciones de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La razón para que los judíos no se hicieran tatuajes, para que no hicieran una cantidad de cosas, era porque ellos eran el pueblo de Dios y debían ser santos. Ahora, ¿cómo funcionaba esa separación o cuál era el motivo y la razón principal para esa separación? Tú lo encuentras, entonces vámonos a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Váyase conmigo por favor a Éxodo capítulo 19. Ese llamado a la separación, ese llamado a la santidad estaba vinculado directamente al pacto que Dios había hecho con los israelitas. Fíjate lo que dice Éxodo 19, versículo 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjese lo que está diciendo Dios a Moisés. Yo los saqué a ustedes de Egipto, los traje sobre alas de águila, y si ustedes guardan mi pacto, serán mi especial tesoro y serán una nación de sacerdotes y una nación santa. El pacto que Dios hizo con Israel aseguraba que Dios iba a estar con ellos, que Dios los iba a bendecir, que Dios los iba a proteger, que Dios iba a habitar en medio de ellos, que ellos serían su pueblo, que ellos serían protegidos por Él. Pero también hacía que el pueblo se comprometiera a algo. ¿Qué era ese algo? A ser sacerdotes y a ser diferentes. Eso era lo que el pueblo debía comprometerse a hacer. Entonces, ¿qué implicaban esas cosas para los israelitas? Uno, someterse a la autoridad y soberanía de Dios. Eso era aceptar el pacto. Dos, entender que debían servir a Dios, ser sacerdotes. Todo el pueblo de Israel, no solo los levitas, sino todos debían servir a Dios. ¿Cómo cree usted que Dios iba a aceptar a esos sacerdotes? No podía presentarse cualquiera, así que ellos debían ser santos. Esos sacerdotes que adoraban a Dios debían ser santos, así que todo el pueblo estaba llamado a ser ¿qué? Santo, a ser diferente. No podía de ninguna manera hacer las mismas cosas que hacían los demás, porque ellos ahora le estaban sirviendo ¿a quién? A Dios. En tercer lugar, eso también implicaba un llamado a la consagración o un llamado a la santidad, no solamente a la adoración, sino a la santidad, a la consagración, a ser diferentes. ¿Qué implicaba eso o qué significa eso? Bueno, en primera instancia, que ellos tenían que vivir en un lugar separados de las demás naciones. Por eso Dios les dio la tierra prometida. Y Dios les dio unas órdenes específicas. Cuando entren a la tierra prometida, ¿qué tienen que hacer? ¿Recuerda usted? ¿Qué tenían que hacer con las demás naciones? ¿A casarse con ellos? ¿Hacer tratados de paz? Mire, era matarlos. Era una cosa que a la gente hoy eso le escandaliza, pero Dios les dijo: ustedes van a entrar a la tierra y cuando entren allá van a destruirlos a todos. Ojo, no van a hacer alianza con ellos, no se van a casar con las hijas de ellos, ni van a dar sus hijos o sus hijas a los hijos de ellos. No van a hacer nada de lo que hacen ellos, porque si los dejan vivos van a ser para ustedes piedra de tropiezo. Por ese nivel de separación implicaba que Dios estaba diciendo: ustedes son ¿qué? Y diferentes. Otra vez volvemos aquí al asunto que mencioné al comienzo. Es un asunto de ¿qué? De cultura. Porque si usted mire, es más fácil ser cristiano en la iglesia que ser cristiano en el mundo. ¿Por qué es más fácil ser cristiano en la iglesia?
Pues porque en la iglesia todos estamos que aleluya, que amén, que mira, que vamos a leer la Biblia. Pues chévere, en el mundo ni que aleluya ni que amén, sino la grosería por acá, el doble sentido por acá, y que cuál vamos a la iglesia, sino que vamos. ¿Dónde es más fácil ser cristiano? Pues por eso es que es importante que usted se relacione con gente cristiana, porque a usted le es más fácil mantenerse en esa cultura. Pero si tú estás metido en una cultura que no es cristiana, te va a ser muy difícil ser diferente. Te va a ser muy difícil mantenerte separado. Fíjate lo que Dios está diciendo. Ustedes son separados, por eso tienen que matar a todos. No se pueden casar. ¿Por qué no se puede casar un israelita con uno que no fuera israelita? Porque es que directamente se va al infierno. No, porque iba a empezar una contaminación de la fe, y paulatina y progresivamente esa persona iba a resultar adorando dioses ajenos y no al Dios verdadero. Ese es el mismo argumento por el cual un joven o una chica cristiana no debieran tener novios que no son cristianos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso te va a llevar a hacer pues cosas no cristianas. Y además, si es lindo o es linda. Ese es el motivo, esa es la razón, la separación. Que el pueblo israelí era consagrado. Pero también implicaba entonces no solamente sacar algo geográfico, sino algo acá en el corazón. Era un asunto de conducta y de moral. Por eso este asunto de los tatuajes, de adorar a otros dioses y de una cantidad de cosas que usted encuentra en la Biblia, está referida más bien a las actitudes del corazón que a cosas externas. Debían separarse a nivel externo, pero también estar muy pendientes de lo que había en su corazón. Fíjate cómo estaba vinculado el llamado a la santidad para los israelitas, por lo cual no iban a hacerse tatuajes, porque hacían parte de un pacto. Pero yo quiero llevarlo a usted a pensar de la siguiente manera, y vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 16. Dice así la escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy. Muy bien, ese versículo final, sed santos porque yo soy santos, fue tomado específicamente de Levítico 19, versículo 2. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Está anulando el Antiguo Testamento? ¿Está diciéndonos que Levítico 19 nada tiene que ver con nosotros? ¿Está diciendo que el Antiguo Testamento o la ley nada, no le pongamos cuidado? Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo: sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy. Pedro está pensando ¿en qué? En la ley, cuando está llamando a la santidad. Pedro está pensando en todo lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuando dice: sean santos en toda su manera de vivir. Por lo tanto, también implica ese pasaje de los tatuajes. También lo implica. La iglesia está llamada a la santidad porque también hace parte del pacto con Dios. ¿Cómo hace parte del pacto por Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces eso que dice allá también es para mí, sí. Pero vamos ahí en el capítulo 2 de 1 de Pedro también. Mira el versículo 9 y el versículo 10. Y eso es un versículo muy conocido. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjese lo que está diciendo Pedro. En el capítulo 1 dice: sean santos porque Dios es santo. Y ustedes también, la iglesia. Nosotros también. Y ahora aquí está diciendo: ustedes antes no eran un pueblo, el pueblo de Israel. Ustedes antes no eran escogidos de nada con respecto a Israel, pero ahora en Cristo
son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por ¿quién? Y Pedro, ¿de dónde está citando estas palabras? De Éxodo capítulo 19, versículo 4, 5 y 6. Las mismas palabras que tú encuentras, que seréis mi especial tesoro, las está citando aquí ¿quién? Pedro. Entonces hacemos parte de un pacto en donde somos llamados a adorar a Dios, a agradarle solamente a Él, y somos llamados a la santidad. Entonces, mis queridos hermanos, luego de haber dicho todo esto, ¿puede un cristiano tatuarse? Aunque, escuche, realmente usted es libre de hacerlo. No es conveniente. ¿Estamos claros? Usted es libre, pero no es conveniente. Imagínense, yo soy libre de hacerme un tatuaje. Imagínense que yo venga aquí con un tatuaje a la iglesia. Se lo pongo en un ejemplo práctico. Con un tatuaje aquí a la iglesia, que diga, en este brazo que diga, el brazo derecho, Cristo, eres mi pasión. Y aquí en el brazo izquierdo, Lorena, eres mi segunda pasión. Sí, imagínense. Y entonces yo estoy, mientras usted me vea con chaqueta, ¿qué pasa? Ojos que no ven, ¿cierto? Pero en el momento en que yo me quite la chaqueta, están pensando que tengo un tatuaje, no tengo. Y usted ve aquí el tatuaje, usted va a decir, uy, el pastor, ¿cierto que le va a pasar algo en la cabeza? Usted se va a quedar con que, uy, pero ¿por qué? Porque usted sabe que, venga, no es tan conveniente eso. Aunque el pastor puede, pues no es tan conveniente. ¿O sí? Muy bien, y pues si no es para mí, pues tampoco para ninguno. No, mentiras. No lo pensemos desde esa perspectiva, ¿no? Pero mire, le estoy llevando a entender precisamente eso, que nosotros como cristianos tenemos que pensar lo que hacemos porque no conviene, aunque eres libre, sí, eso tenemos que admitirlo, en Cristo somos libres, pues realmente que, pues no es tan conveniente eso. John Piper, un predicador que usted, si usted va a leer un libro o va a escuchar a un predicador, escúchelo a él. John Piper dice que él da 6 razones para no hacerse un tatuaje. Y entre las razones que da para no hacerse un tatuaje, dice, 1, lo que a usted le gusta hoy no le va a gustar en 20 años. Entonces usted dice hace un tatuaje porque es que hoy me gustó, pero en 20 años a usted no le va a gustar lo mismo. No más piense en la ropa que usted se ponía hace 20 años. ¿Se la pondría hoy? Pues porque los gustos que cambian. Dice, segunda razón, lo que se ve bonito en su piel hoy, en 20, 30 años no se va a ver igual de bonito. Porque imagínese, el rayo que usted hoy, el rayo que alguien se hace aquí, uy, el rayo se ve muy bonito, pero porque la piel está estirada. Espero y verá que tenga 60 años, ¿cómo se ve ese rayo? Una mancha ahí toda rara. Y eso nos pasa a todos. ¿Ah? Entonces dice eso John Piper, que otras, bueno, da otras razones ahí interesantes, pero él sostiene esas verdades, dice eso. Porque él dice, no, pues es libre, pero él da 6 motivos para no hacerlo. Yo a usted le doy un 7º motivo, es que somos parte de un pacto y estamos llamados a que a la santidad. ¿Sí? Entonces, ojo con eso usted. Sí, claro. Muchas gracias. Vamos a terminar con eso. Entonces dice, bueno, ya que quedó claro eso. Ahora, voy a responder eso que me pregunta Raúl. ¿Y si ya estoy tatuado, qué pasa? Siga adelante, tranquilo. No pasa absolutamente nada. Amén. Sí, no pasa nada. Ahora, no se vaya a hacer más tatuajes, por favor. No, ahora que soy cristiano, entonces me voy a quitar este que me hice aquí de la no sé, de la cruz de marihuana por la cruz de Cristo. No, porque usted ya entendió, ¿cierto? Mi papá tiene un tatuaje. Se lo hizo cuando era impío.
¿Y qué hacemos ahora? Quítese el pedazo de carne, pastor. Pues hermano, no vamos a sacar a nadie de la iglesia por un tatuaje, ¿está claro? Pero tú que ya entiendes las cosas, no lo hagas. Amén. A nadie vamos a sacar de la iglesia por un tatuaje, pero tú que ya tienes uno, pero tú que ya entiendes, hombre, pues, mire, yo le tengo que contar un testimonio. Si yo hubiera querido hacerme algo, era un tatuaje en la vida. Los aretes a mí no me han gustado, ni los piercing. No me gustaban. Pero yo hacía un tatuaje, y yo pensaba, yo me imaginaba en la espalda, en la paleta uno. Y siempre quise, pero por dos motivos no me lo hice. Uno, por miedo a mi papá. Mi papá me ve eso y me despelleja, me quita el pedazo. Y no. Y para hacérselo uno por allá en la cola y que nadie lo vea, no. Porque un tatuaje es para mostrarlo, ¿sí o no? Y entonces yo dije, no, aquí donde nadie lo ve, no. Entonces, uno, no lo hice. Dos, porque después entendí, soy libre, pero no. Yo puedo hacerlo, pero no. Eso no es conveniente. Y para poder quitarme la chaqueta y mostrarle a usted y hablarle de los tatuajes hoy. No, mentiras. Entonces, hermanos, mire, con respecto a la pregunta que decía Raúl y seguía acá en el protocolo, era, si tienes un tatuaje, vamos para adelante, tranquilo, hermano, ya. No se haga más. ¿Ya? ¿Listo? No se haga más, pero vamos para adelante, porque ¿qué hacemos? Y en tercer lugar, quiero hablarle a aquellos que quizás dicen, no me parece, no estoy de acuerdo, porque está todavía convencido con el Antiguo Testamento y con todas esas cosas. Bueno, tendría que llevarte a pensar de la siguiente manera. En realidad debes revisar entonces cuál es tu realidad cristiana. Porque si eres cristiano, pues entiendes esto. Dice 1 Corintios capítulo 1 que las cosas del Espíritu se han de discernir. ¿Por qué? Por el Espíritu. Pero el que es carnal, ¿qué? No entiende nada. Porque las cosas de Dios se han de discernir por el Espíritu. Y si tú no estás de acuerdo, tendríamos que pensar cómo está tu relación con Dios. Y quizás evaluar si realmente has nacido de nuevo. Tendrías que pensar, oye, ¿dónde estoy? Y si tú viniste hoy por primera vez y estás aquí, vea estos cristianos lo que creen. Sí, te queremos mostrar cuál es la cultura cristiana. Te queremos abrir las puertas. Estamos para servirte y mostrarte un camino de vida que te va a traer bendición. Pero solamente debes aceptar ¿a quién? A Cristo Jesús. Es lo único que debes hacer. Entonces, hermano, ¿puede hacerse un tatuaje? Pues sí y no. O sea que como usted va a decir, o sea, pastor, no respondió nada. Pues sí y no. Sí y no. Sí respondí y a la vez no le respondí. ¿Por qué? Porque uno, ¿puede hacerse un tatuaje? No, aunque sí puede, pero no debiera. Y debe evaluar por qué es lo que hay en el corazón al momento de. Amén. Debe evaluar eso. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por su palabra. Amén. Estos temas, este tema es difícil de predicar. ¿Sabe por qué es difícil de predicar? Porque uno como predicador quiere dar respuestas absolutas. Y hay unos temas en donde la Biblia sí es ¿qué? Absoluta. Pero hay otros en donde, esto. Porque sabes, Dios finalmente quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. Dios finalmente quiere ver qué es lo que tú haces con la libertad que Él te ha dado. Y ante eso Él te va a juzgar y Él te va a preguntar, ¿por qué lo hiciste? Y yo quiero que usted piense en eso en un momento, cuando llegue ante la presencia de Dios, porque va a haber un día en que usted va a estar en la presencia de Dios y que le pregunte por qué hiciste esto o aquello. ¿Usted qué va a decir?
Piense usted, ¿con qué cuento le va a salir? Pues a mí con cualquiera, tranquilo, pero a Dios. Eso es lo que tú tienes que pensar. Y como les dije yo, esto no solamente se aplica a un tatuaje, se aplica absolutamente a todo lo que tú haces con tu vida. Tú puedes conseguirte un esposo o una esposa que no sea cristiana, sí, pero ¿qué le vas a decir a Dios cuando Él te diga, ¿y por qué lo hiciste? Tú puedes gastar tu dinero en lo que quieras, pero Dios te va a decir, ¿por qué decidiste gastarlo en esto y no en aquello? Eso es lo que tienes que pensar fríamente, no en la pasión y en la euforia del momento, en la moda en que ahora todo el mundo, todos los muchachos tienen tatuajes y hasta los cristianos también. Tienes que evaluar, no, es que esto no puede ser por moda, esto es algo bien pensado. Además que un tatuaje es para toda la vida, ese no es hasta que la muerte lo separe, ahí lo va a tener. Imagínense, si usted tiene que calcular. Otra razón que decía John Piper es, ¿cuál es el mejor motivo que usted puede colocar para un tatuaje? Hablando de motivo, hablando del diseño, ¿cuál es el mejor diseño? Algo que valga la pena. ¿Cuál? Yo hice unos hinchas de Millonarios. Y aparte por Millonarios. No, mentiras. No, mentiras, es por molestarlo. Es por molestarle. ¿Pero cuál es el motivo? No me voy a pintar la carita de mi mamá. Sí, ese es un motivo válido para tenerlo toda la vida ahí. Toda la vida ahí. La carita de mis hijos. Y después cuando ese hijo le diga cosas feas. Porque los hijos a veces somos groseros con los papás. Entonces por lo menos usted no lo está viendo ahí tatuado. ¿Qué le vas a decir a Dios? Eso es lo que tienes que pensar. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Cristo, gracias por la libertad que nos has dado. Gracias, Señor de los cielos, por tú, al enviar a tu Hijo Jesús, nos has dado el gozo de vivir una vida plena, abundante. Gracias. Pero, Señor, no queremos usar nuestra libertad para darle deleite y gusto a nuestra carne. No, queremos hacerlo como corresponde, Padre Celestial. Por favor, Señor de los cielos, ayúdanos a entender lo que tú tienes que decir para nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender lo que debemos hacer. Por favor, Padre Celestial. Gracias porque hacemos parte de una familia, porque hacemos parte de tu pueblo. Somos un pueblo escogido por ti. Así que, Señor, queremos expresarlo y vivirlo como debe ser. Padre, gracias por tu palabra. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.